Mis padres querían que mis hermanas y yo nos viéramos todas idénticas. No tenía idea de qué tan lejos llegarían. Cuando tenía 6 años y mi hermana menor apenas tenía 2, mis padres empezaron a obligarnos a coincidir perfectamente. Mismo peso, mismos cortes de cabello medidos con una regla, misma ropa, aunque teníamos diferentes edades y tamaños. Cada mañana nos alineábamos mientras mamá medía nuestro cabello, y si el de alguien estaba, aunque sea un poquito más largo, lo cortaba ahí mismo. La coincidencia se volvió peligrosa cuando llegamos a la pubertad. Nuestra hermana Laura se desarrolló temprano, y mamá vendó su pecho tan apretado con vendas elásticas que se desmayó en la clase de gimnasia. Luego mamá nos rellenó al resto con sostenes acolchados para que coincidiéramos. Teníamos que teñir nuestro cabello del mismo tono cada 2 semanas, y los químicos quemaban nuestro cuero cabelludo tan mal que teníamos costras. Entonces la voz de Carla se mantuvo aguda, mientras las nuestras se volvieron más graves, así que tuvo que practicar hablar más bajo, hasta que perdió completamente la voz por un mes. Los profesores no podían distinguirnos, y no teníamos permitido corregirlos. Quería hacer la prueba para el equipo de fútbol, pero Laura odiaba los deportes, y si una de nosotras hacía algo, todas teníamos que hacerlo. Carla era increíble en el violín, pero tuvo que dejarlo porque el resto éramos pésimas, y nos hacía diferentes. Me vino el periodo a los 11 años y tuve que ocultarlo durante 2 años, hasta que Laura tuvo el suyo. Usando papel higiénico arrugado porque pedir toallas sanitarias revelaría que no nos estábamos desarrollando idénticamente. La vergüenza de manchar mis pantalones en clase, mientras fingía que nada estaba mal, todavía me enferma. Nuestros cuerpos seguían creciendo diferente porque eso es lo que hacen los cuerpos. Daniela creció 15 centímetros en un verano, y papá la hizo encorvarse constantemente, hasta que su columna se dañó. Carla se quedó diminuta, así que le pusieron plantillas enormes en sus zapatos que hicieron que sus tobillos se hincharan. Entonces, nuestros rostros empezaron a cambiar. La nariz de Laura se ensanchó. Daniela desarrolló pómulos afilados. Los ojos de Carla se mantuvieron más redondos que los nuestros. Nuestros padres intentaron todo, desde ejercicios faciales hasta dormir con máscaras que supuestamente remodelarían nuestros huesos. Cuando cumplí 15 años, intenté escapar. Llegué hasta la terminal de autobuses antes de que me atraparan. Y después de eso, instalaron cerraduras en las puertas de nuestros dormitorios que solo se cerraban desde afuera. Instalaron cámaras en cada habitación y nos hacían registrarnos cada hora que estábamos despiertas. Si una de nosotras iba al baño demasiado tiempo, mamá golpeaba la puerta gritando sobre individualidad secreta. Nos sacaron a todas de la escuela regular y empezaron a educarnos en casa para que nadie pudiera corrompernos con ideas sobre ser personas diferentes. Sentía como si me estuviera ahogando en igualdad, perdiendo el rastro de dónde terminaba yo y empezaban mis hermanas. Fue entonces cuando encontraron a un doctor que perdió su licencia en América, pero todavía operaba en México. Nos examinó como ganado, tomando medidas mientras hablaba de arreglarnos. Lijaría los pómulos de Daniela, ensancharía la nariz de Carla, estrecharía la de Laura, pegaría mis orejas para que coincidieran con las de Carla, incluso alteraría nuestras líneas de cabello y labios para ser exactamente idénticas. Mis padres le pagaron 20,000 euros por adelantado y programaron todo para 2 semanas después de mi 16º cumpleaños. Una semana antes de que tuviéramos que ir a México, Laura intentó quitarse la vida tragándose un frasco de pastillas para dormir. Sobrevivió, pero el hospital hizo preguntas sobre las cicatrices en su pecho de años de vendaje. Nuestros padres mintieron y dijeron que ella se lo hizo a sí misma porque tenía problemas de imagen corporal. Lo usaron como prueba de que necesitábamos las cirugías para ser felices. Adelantaron nuestra fecha de cirugía a 3 días después, antes de que cualquier trabajador social pudiera investigar. Mamá empacó mientras papá nos daba una conferencia sobre cómo el egoísmo de Laura era solo miedo a volverse perfecta. Ya le habían dicho a todos que íbamos a un campamento especial. La camioneta al aeropuerto vendría a las 4 de la mañana. Esa noche nos hicieron tomar pastillas para dormir para que no intentáramos escapar. Fingí tragar la mía, pero la escupí cuando mamá miró hacia otro lado. Me quedé despierta escuchando la respiración de mis hermanas, sabiendo que en 12 horas estaríamos en cirugía. Mamá nos había mostrado el plan final, e incluía cosas que no había mencionado antes, como remover costillas para hacer nuestros torsos idénticos y alterar nuestras cuerdas vocales para igualar nuestras voces permanentemente. A las 3:45 de la mañana, la camioneta llegó. Sacaron a mis hermanas drogadas una por una mientras yo fingía estar dormida. Cuando papá me levantó, me quedé floja, esperando mi oportunidad de correr una vez que estuviéramos afuera. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que lo notaría. Pero cuando alcanzó la camioneta, sentí algo afilado pinchar mi cuello. Mamá estaba ahí con una jeringa, sonriendo. ¿De verdad pensaste que confiaríamos solo en las pastillas?, preguntó mientras mi visión se nubló. Hemos estado planeando esto durante años. Las drogas actuaron rápido y mi cuerpo se puso verdaderamente flojo mientras me cargaban junto a mis hermanas. Lo último que vi fue el letrero del aeropuerto cuando nos incorporamos a la autopista, sabiendo que ninguna de nosotras despertaría de esas cirugías como nosotras mismas. Pero las drogas no me noquearon completamente. Mi cuerpo se puso flojo como mamá quería, pero mi cerebro permaneció lo suficientemente despierto
despierto para saber lo que estaba pasando. Mantuve mis ojos casi cerrados, solo rendijas diminutas para poder ver las luces del tablero y la carretera oscura pasando. Mamá estaba sentada en el asiento del pasajero repasando su historia en voz alta, practicando cómo le diría al personal del aeropuerto que íbamos a un campamento de artes especial en México. Papá la corrigió 2 veces sobre a qué ciudad volábamos, y ella le respondió bruscamente que lo hiciera bien porque un detalle incorrecto podría arruinar todo. Mis hermanas respiraban lento y pesado a mi lado, realmente noqueadas por las pastillas que tomaron. La camioneta olía al ambientador de vainilla que mamá siempre usaba y ese olor químico del tinte de cabello que usamos 2 días antes. Conté las señales de salida que pasábamos, tratando de mantenerme enfocada y no dejar que las drogas me arrastraran. Salida 7, salida 9, salida 11. Mi corazón latía tan fuerte que me preocupaba que lo escucharan en la camioneta silenciosa. Papá se incorporó a la rampa de salida del aeropuerto y el gran letrero azul con el símbolo del avión se iluminó en nuestros faros. Era esto. Esto realmente estaba sucediendo a menos que alguien en el aeropuerto notara que algo estaba mal con 4 adolescentes inconscientes. Papá se detuvo en el carril de salidas donde todos los demás viajeros madrugadores estaban descargando sus maletas. Salió y abrió la puerta corredera de la camioneta y entró aire frío, haciéndome querer temblar, pero me obligué a permanecer completamente quieta. Tomó un carrito de equipaje del estante cercano y lo empujó hacia nosotras. Sentí sus manos bajo mis brazos mientras me levantaba y me colocaba en el carrito de metal, mi cabeza colgando hacia un lado. Cargó a Laura junto a mí, luego a Carla, luego a Daniela, acomodándonos como si fuéramos carga en lugar de personas. Mamá vino y empezó a arreglar nuestras sudaderas rosas a juego, subiendo la mía más alto y alisando el cabello de Daniela. Jaló la manga de Carla para que coincidiera exactamente con las demás, murmurando sobre cómo necesitábamos vernos perfectas incluso ahora. A través de mis ojos apenas abiertos, vi a otras personas pasar con sus maletas con ruedas. Una mujer con traje nos miró por un largo momento, su rostro confundido. Un hombre con 2 niños disminuyó la velocidad para mirar, pero luego todos continuaron caminando, jalando sus maletas hacia las puertas del terminal. Nadie se detuvo, nadie hizo preguntas. Simplemente desviaron la mirada como si fuéramos algo incómodo con lo que no querían lidiar. Mamá empujó el carrito a través de las puertas automáticas hacia el terminal, y las brillantes luces fluorescentes golpearon mis párpados cerrados como cuchillos. El brillo repentino hizo que mis ojos lagrimearan, pero no podía limpiar las lágrimas. Escuché el eco de anuncios rebotando en los techos altos, algo sobre equipaje desatendido y alertas de seguridad. Las ruedas del carrito chirriaban en el piso brillante. Papá caminaba junto a nosotras cargando nuestros 4 pasaportes y una carpeta con todo el papeleo de México. Mi cabeza rebotaba ligeramente con cada empujón del carrito, y tenía que concentrarme mucho en mantener mi cuerpo flojo y mi respiración constante. El terminal estaba mayormente vacío tan temprano en la mañana. Solo unos pocos viajeros cansados dispersos. Pasamos por una cafetería que aún no estaba abierta y una tienda de regalos cerrada con su reja metálica bajada. Las luces superiores eran tan brillantes que dolían incluso a través de mis párpados. Los zapatos de mamá chasqueaban en el piso en ese ritmo rápido que significaba que estaba nerviosa. Estaba empujando el carrito más rápido ahora, dirigiéndose hacia los mostradores de registro internacional al final del terminal. La agente de la aerolínea levantó la vista de su pantalla de computadora cuando nos acercamos. Podía verla a través de mis pestañas. Una mujer tal vez en sus 30 con el cabello recogido en un moño. Miró su pantalla, luego a nosotras, luego de vuelta a su pantalla. Sus cejas se juntaron e inclinó ligeramente la cabeza. Escribió algo en su teclado y su ceño se hizo más profundo. Tomó el teléfono e hizo una llamada rápida, y en un minuto, otra agente con un chaleco de supervisora vino. Tuvieron una conversación silenciosa mientras nos miraban, y la supervisora señaló algo en la pantalla de la computadora. La primera agente asintió y señaló hacia nosotras en el carrito. Sentí una chispa diminuta de esperanza encenderse en mi pecho. Alguien estaba notando, alguien estaba viendo que algo estaba mal con 4 adolescentes idénticas que no se movían ni respondían. La supervisora se inclinó más cerca para vernos mejor, y vi su boca moverse en una pregunta a mis padres. Sabía que esta era mi oportunidad. Forcé mis ojos a enfocarse, aunque las drogas hacían todo borroso. La agente se inclinó más cerca para verificar si estábamos respirando. Su rostro vino claramente a la vista a solo centímetros del mío. Reuní cada pedazo de control que me quedaba y dejé que una sola lágrima se deslizara por mi mejilla. Rodó lenta y obvia hasta mi mandíbula. Sus ojos se agrandaron y se alejó rápido, su mano alcanzando el teléfono en el mostrador. Dijo algo agudo a la supervisora y señaló directo a mi rostro. La expresión de la supervisora cambió completamente y también agarró el teléfono. Mamá empezó a hablar con esa voz dulce, explicando algo, pero las agentes ya no estaban escuchando. Estaban haciendo llamadas y mirándonos con preocupación y alarma en lugar de solo confusión leve. 3 minutos después, un oficial de policía del aeropuerto llegó rápido, su mano descansando en su cinturón. Era alto y moreno con ojos amables, que nos miraron primero antes de volverse a mis padres. Su placa decía García, y sacó una pequeña libreta. Les preguntó a mis padres por qué 4 adolescentes estaban completamente sin respuesta a las 4 de la mañana. Papá lanzó la historia que habían practicado, su voz suave y razonable. Explicó que éramos pasajeras ansiosas que se ponían nerviosas por viajar.
Dijo que mamá nos había dado medicamento para ayudarnos a descansar para el vuelo. Sonrió esa sonrisa encantadora que usaba con profesores y doctores, la que usualmente hacía que la gente confiara en él y dejara de hacer preguntas. Mamá intervino con más detalles, su voz dulce y preocupada como si fuera la madre más cariñosa del mundo. Habló sobre el campamento de artes especial en México al que asistíamos. Dijo que estábamos tan emocionadas que no podíamos dormir por días. Explicó cómo nos dio algo suave y seguro para ayudarnos a descansar para el largo vuelo. Usó palabras como crianza responsable y su mejor interés, y solo queremos que estén cómodas. Estaba usando exactamente ese tono que usó con el personal del hospital cuando Laura intentó morir. La voz que la hacía sonar como una madre devota que solo quería ayudar a sus hijas. La voz que usualmente funcionaba con todos. El oficial García se agachó junto al carrito, su rostro al nivel del mío. Levantó gentilmente mi mano en la suya, su piel cálida contra mis dedos fríos. Habló en voz baja, justo lo suficientemente alto para que yo escuchara. Dijo que si podía escucharlo, apretara su pulgar. Reuní cada pedazo de fuerza que me quedaba en mi cuerpo drogado. Concentré toda mi energía en mi mano. Apreté tan fuerte como pude, que no fue muy fuerte por lo que mamá inyectó en mi cuello, pero apreté. Todo su cuerpo se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se fijaron en mi rostro, y su agarre en mi mano se apretó ligeramente. Lo había sentido. Sabía que estaba consciente. Sabía que algo estaba muy mal aquí. García se levantó rápido y sacó la radio de su cinturón. Llamó a servicios médicos de emergencia, con una voz que era calma pero urgente. Les dijo a mis padres que nadie abordaría ningún avión hasta que el personal médico nos revisara. En 2 minutos, 2 paramédicos se apresuraron con sus bolsas de equipo. Empezaron a revisar nuestros signos vitales, uno tomando mi pulso mientras el otro revisaba a Laura. El primer paramédico levantó mi párpado y brilló una luz en mi ojo. Luego hizo lo mismo con Carla. Le dijo algo a su compañero sobre nuestras pupilas estar demasiado pequeñas. El segundo paramédico revisó nuestra respiración con un estetoscopio y dijo que estaba demasiado superficial para sueño normal. Se miraron entre sí, y luego al oficial García con expresiones que decían que esto no estaba bien. La voz de mamá se volvió más alta y tensa. Insistió en que estábamos bien y que perderíamos nuestro vuelo. Dijo que estaban haciendo un gran problema de nada. Siguió hablando sobre el campamento y cómo llegaríamos tarde y cómo todo esto era innecesario. Papá puso su mano en su brazo, probablemente tratando de señalarle que se calmara, pero podía ver el pánico comenzando a agrietarse a través de su actuación de padres perfectos. La voz dulce de mamá tenía un borde ahora. La sonrisa de papá parecía forzada y tensa. Los paramédicos siguieron revisándonos y hablando con el oficial García, y sabía que nuestros padres podían sentir el control deslizándose de ellos por primera vez en años. El primer paramédico se inclinó más cerca para revisar mi pulso de nuevo, y sus dedos rozaron mi cuello donde mamá había metido la aguja. Se congeló por un segundo, luego giró gentilmente mi cabeza para ver mejor. Su compañero vino rápido, y ambos miraron fijamente la pequeña marca roja con el poquito de sangre todavía fresca en mi piel. El primero sacó su radio y llamó a su supervisor, mientras el segundo paramédico fue a revisar a Laura. Encontró la misma marca en su cuello en exactamente el mismo lugar. Luego revisó a Carla y encontró otra, luego a Daniela. Todas las 4 teníamos sitios de inyección idénticos que todavía estaban rojos y frescos. La voz del supervisor crepitó de vuelta por la radio, pidiendo detalles, y el primer paramédico dijo algo sobre múltiples menores con signos de sedación forzada y posible medicación no voluntaria. Miró directo al oficial García y dijo, esto no parecía medicamento para la ansiedad dado por un padre. Esto parecía alguien drogando deliberadamente a niñas que no querían ser drogadas. García escribió algo en su libreta y su mandíbula se tensó. Caminó hacia donde mis padres estaban parados juntos, cerca del mostrador de registro, y le pidió a papá que se apartara con él para verificar nuestros documentos de identificación. El rostro de papá mostró sorpresa, pero siguió a García unos pasos, mientras otro oficial se acercó a mamá. García sacó su propia libreta y empezó a hacerle preguntas a papá sobre nuestro viaje. ¿A dónde exactamente en México íbamos? ¿Qué ciudad? ¿Cuál era el nombre de las instalaciones? Papá respondió rápido, diciendo que íbamos a un campamento en Tijuana. García lo anotó. Luego volvió con mamá y le hizo las mismas preguntas. Ella dijo que íbamos a Mexicali para un programa especial. García miró su libreta donde había escrito ambas respuestas y sus cejas subieron. Le pidió a mamá de nuevo que confirmara el nombre de la ciudad y ella dijo, Mexicali. Definitivamente, Mexicali. Le mostró lo que papá había dicho y su rostro se puso blanco. Empezó a hablar rápido sobre cómo ambos tenían razón. El programa tenía ubicaciones en ambas ciudades. Solo estaban confundidos sobre en qué instalación empezaríamos primero. Pero García siguió escribiendo y su expresión decía que no le creía en absoluto. Sacó una cámara de evidencia de su cinturón y volvió a donde yo estaba acostada en el carrito. Tomó varias fotos de la marca de inyección en mi cuello desde diferentes ángulos, el flash brillante incluso a través de mis párpados cerrados. Luego fotografió las marcas en todas mis hermanas. Se alejó y habló por su radio usando códigos que no entendí. Pero escuché la palabra tráfico 2 veces y algo sobre posibles códigos de abuso. Mamá también lo escuchó porque empezó a llorar inmediatamente. Pero
pero no eran lágrimas tristes o lágrimas asustadas. Su rostro estaba enojado y su voz estaba alta y tensa cuando dijo que estaban siendo ridículos. Solo éramos una familia tratando de hacer un viaje. ¿Cómo se atrevían a sugerir algo tan horrible? Las lágrimas corrían por su rostro, pero sus ojos se veían enojados, no tristes. Una mujer en traje pantalón gris vino caminando rápido a través del terminal hacia nosotras. Tenía una identificación sujeta a su cinturón y un teléfono presionado contra su oreja. Terminó su llamada y se presentó a García como Cristina Rodríguez de Servicios Sociales de Guardia. Dijo que había recibido la alerta sobre nuestro caso y necesitaba decirle algo importante. Ya había un informe abierto de 2 semanas antes cuando Laura estuvo en el hospital. El hospital había señalado preocupaciones sobre las heridas en su pecho por materiales de vendaje y querían hacer una evaluación completa, pero nuestros padres sacaron a Laura del hospital antes de que la trabajadora social pudiera terminar la evaluación. Cristina dijo que el caso había sido asignado a una trabajadora que estaba tratando de programar una visita domiciliaria, pero ahora estábamos aquí en el aeropuerto a punto de salir del país. García le mostró las fotos de nuestras marcas de inyección y las notas sobre nuestros padres dando diferentes nombres de ciudades. Cristina miró las fotos por mucho tiempo, luego miró a mis padres, luego de vuelta a García. La supervisora de la aerolínea vino y dijo que nuestro abordaje estaba oficialmente negado. Necesitaríamos autorización médica completa antes de que se aprobara cualquier viaje, y esa autorización tendría que venir del personal médico del aeropuerto y de servicios sociales. García y Cristina empezaron a caminar hacia la clínica médica del aeropuerto y les dijeron a nuestros padres que siguieran con nosotras. Papá inmediatamente empezó a discutir sobre nuestros derechos y cómo no podían forzarnos a ir a ningún lado. Mamá todavía estaba llorando y diciendo que estaban siendo perseguidos por sus elecciones de crianza, pero García simplemente siguió caminando y señaló a los paramédicos que nos trajeran. Papá y mamá tuvieron que seguir o quedarse atrás. Llegamos a la mitad del terminal cuando papá de repente agarró el brazo de mamá y ambos se voltearon hacia el estacionamiento. García lo vio y se movió rápido para bloquear su camino. Dijo muy claramente que si intentaban irse con nosotras o interferir con la evaluación médica, serían detenidos inmediatamente. El rostro de papá se puso rojo brillante y empezó a gritar sobre falso encarcelamiento y detención ilegal. Pero 2 oficiales más aparecieron de algún lugar y se pararon a cada lado de García. Papá dejó de gritar y su boca se cerró de golpe. Mamá siguió llorando, pero no intentó irse de nuevo. La clínica del aeropuerto era pequeña y brillante, con paredes blancas y olor a químicos de limpieza. Una enfermera en uniformes azules nos encontró en la puerta y dirigió a los paramédicos a llevarnos a áreas separadas con cortinas. Otra mujer entró usando los mismos uniformes azules, con una identificación que decía que su nombre era Sabrina Martínez y era una enfermera forense. Empezó conmigo corriendo la cortina cerrada alrededor de mi área de examen. Habló suavemente, preguntando si podía escucharla, explicando lo que haría. Revisó mis signos vitales primero, luego levantó gentilmente mi camisa para examinar mi torso. Su mano dejó de moverse cuando vio las cicatrices en mi pecho. Largas líneas rojas donde los materiales de vendaje que Laura tenía que usar también habían rozado mi piel, cuando mamá me hizo usar las mismas cosas para coincidir con ella. El rostro de Sabrina permaneció tranquilo, pero sus ojos se entristecieron. Bajó mi camisa y luego separó cuidadosamente mi cabello para mirar mi cuero cabelludo. Encontró las quemaduras químicas de años de tinte de cabello, los lugares donde la piel todavía estaba áspera y dañada. Tomó fotos de todo con una cámara médica, documentando cada lesión cuidadosamente. La escuché moverse al siguiente área con cortina para examinar a una de mis hermanas. Cristina Rodríguez apartó mi cortina y entró. Acercó una silla a la camilla de examen y se sentó de modo que su rostro estuviera al nivel del mío. Explicó muy gentilmente que estaba iniciando procedimientos de custodia protectora de emergencia. Eso significaba que no iríamos a casa con nuestros padres hoy. Nos quedaríamos en algún lugar seguro mientras ocurría la investigación. El alivio me golpeó tan fuerte que todo mi cuerpo empezó a temblar. No podía controlarlo. Solo temblando por todas partes como si estuviera congelando aunque la habitación estuviera cálida. Sabrina volvió y envolvió una manta caliente alrededor de mis hombros, metiéndola cuidadosamente. A través de la cortina, escuché la voz de mamá, dulce y preocupada, hablando con Cristina. Estaba contando historias sobre cuán dedicada estaba a nosotras, cómo solo quería que alcanzáramos nuestro máximo potencial, cómo había sacrificado todo para ayudarnos a convertirnos en las mejores versiones de nosotras mismas. La voz de Cristina volvió calmada y profesional. Dijo que la evidencia médica hablaba por sí misma. Las marcas de inyección, las cicatrices del vendaje, las quemaduras químicas, la decisión de custodia no era negociable ahora. La voz de mamá se volvió más alta, más desesperada, pero Cristina no cambió su tono en absoluto. 2 enfermeras entraron con sillas de ruedas y empezaron a prepararnos para transportar al hospital principal para evaluaciones completas. Nos sacaron una por una a través de diferentes puertas. Terminé en una habitación de hospital sola. La puerta se cerró y de repente estaba en un espacio sin mis hermanas justo a mi lado. Por primera vez desde que tenía 6 años, estaba en una habitación sola. El espacio se sentía enorme y vacío e incorrecto. El silencio era tan fuerte que lastimaba mis oídos. Casi las llamé, casi grité sus nombres para asegurarme de que todavía estuvieran cerca. Pero luego recordé que esta separación, este horrible sentimiento de soledad, podría realmente ser lo que nos salva.
así que me quedé callada y dejé que el espacio permaneciera vacío alrededor de mí. Un toque suave me sacó del sentimiento vacío, y Sabrina entró por la puerta cargando una gran cámara negra con un accesorio de flash. Preguntó si estaba bien tomar fotos de mis lesiones para el caso judicial, y asentí porque mostrar evidencia se sentía como el único poder que me quedaba. Empezó con mi cuero cabelludo, separando gentilmente secciones de mi cabello para fotografiar los parches ásperos donde años de tinte químico habían quemado la piel hasta cicatrizarla. La cámara hizo clic y destelló mientras se movía metódicamente, documentando cada área de daño con la misma atención cuidadosa que usó durante el examen inicial. Me pidió que levantara mi camisa y fotografió las líneas rojas en mis costillas donde los materiales de vendaje habían rozado mi piel en carne viva, aunque yo no era la que necesitaba vendaje. Cada destello se sentía como si estuviera congelando la evidencia en su lugar, haciéndola real y permanente, de una manera que me asustaba, pero también me hacía sentir. Sabrina pasó a fotografiar mis brazos a continuación, capturando los moretones de donde papá me había agarrado cuando me llevó a la camioneta, luego el sitio de inyección en mi cuello que ya se estaba poniendo morado. Me agradeció en voz baja cuando terminó, y dijo que estas fotos ayudarían a mantenernos seguras. Cristina entró justo después de que Sabrina saliera, acercando la silla a mi cama de nuevo y preguntando si me sentía lista para hablar sobre lo que pasó. Traté de explicar sobre los planes quirúrgicos y el doctor mexicano, pero el sedante todavía estaba haciendo todo nebuloso y mis palabras salían mal y lentas. Me frustré tratando de hacer que mi boca funcionara bien, tratando de contarle sobre la remoción de costillas y los cambios en las cuerdas vocales, pero las oraciones seguían cayéndose a la mitad. Cristina extendió la mano y apretó gentilmente mi mano, diciéndome que estaba bien, y podríamos hablar más cuando las drogas se desvanecieran completamente. Se quedó sentada allí aunque no podía hablar bien, simplemente estando presente mientras luchaba a través de la niebla. Afuera de mi puerta, escuché la voz de mamá volverse más alta, exigiendo verme e insistiendo en que tenía derecho a estar presente en cualquier entrevista. La voz de papá se unió a la suya, enojada y cortante, y el sonido hizo que mi pecho se apretara con un viejo miedo que vivía en mis huesos. La seguridad del hospital debía estar bloqueando la puerta, porque escuché una voz masculina tranquila, explicando que solo personal autorizado podía entrar a las habitaciones de pacientes ahora. Papá empezó a gritar sobre sus derechos como padre, y cómo esto era detención ilegal, su voz subiendo a ese tono peligroso que solía hacernos congelar a todas. La voz del guardia de seguridad permaneció nivelada y firme, sin moverse de su posición, y me di cuenta de que no tenía miedo de papá en absoluto. Cristina miró hacia la puerta, y luego de vuelta a mí, preguntando si me sentía segura con el guardia allí, y asentí, aunque escuchar la ira de papá a través de la puerta me hacía querer esconderme debajo de la cama. García apareció en mi puerta unos 20 minutos después, asintiendo al guardia de seguridad antes de entrar para hablar con Cristina. Dijo que había asegurado órdenes para registrar nuestra casa por las cerraduras de las puertas de los dormitorios, las cámaras de vigilancia y cualquier otra evidencia de lo que nuestros padres estaban planeando. El juez había firmado en menos de una hora después de ver las fotos de nuestras marcas de inyección y escuchar sobre el viaje a México. Cristina preguntó sobre el cronograma y García dijo que su equipo estaba ejecutando la orden de registro ahora, recogiendo las cámaras y las cerraduras y los registros de medición de mamá. Sentí esta extraña mezcla de alivio y culpa, sabiendo que extraños estaban pasando por nuestra casa y documentando todas las formas en que nuestros padres nos habían controlado. Una enfermera de repente pasó corriendo por mi puerta rápido, casi corriendo, y la escuché llamando un código para una emergencia psiquiátrica. Mi corazón se detuvo completamente porque sabía que ese código era para la habitación de Laura, y ya había intentado morir una vez, y ahora estábamos separadas, y ella estaba sola con su miedo. Traté de sentarme, pero Cristina puso una mano gentil en mi hombro y me dijo que me quedara quieta, que Laura tenía todo un equipo con ella y sabían lo que estaban haciendo. Me acosté de nuevo, pero todo mi cuerpo temblaba, aterrorizada de que Laura hubiera encontrado otra forma de escapar, y esta vez nadie se daría cuenta a tiempo. Cristina salió para revisar qué estaba pasando, y estaba sola de nuevo con solo el sonido de personas moviéndose rápidamente por el pasillo y los pitidos de mis monitores. Sabrina volvió unos 30 minutos después, luciendo pálida y sacudida, sentándose pesadamente en la silla junto a mi cama. Explicó muy cuidadosamente exactamente qué procedimientos estaba planeando hacernos el doctor mexicano, usando palabras clínicas que hacían sonar como un libro de texto médico. Reducción ósea facial para lijar los pómulos de Daniela y remodelar nuestros rostros para coincidir. Resección costal para remover costillas y hacer nuestros torsos del mismo tamaño y forma. Modificación de cuerdas vocales para alterar el tono y el timbre de nuestras voces para que sonáramos idénticas. Enumeró cada procedimiento con su nombre médico y sus riesgos, y escuchar todo enlistado como un cuadro de cirugías planificadas hizo que mi estómago se revolviera fuerte. Pregunté si Laura estaba bien, y Sabrina dijo que estaba estable ahora,
que había sido un ataque de pánico, no otro intento, pero la estaban moviendo a una unidad más segura para mejor monitoreo. Cristina regresó cargando una carpeta llena de papeles y se sentó para mostrarme impresiones de correos electrónicos entre mamá y la clínica mexicana. Su equipo forense digital había extraído todo de los teléfonos de nuestros padres con la orden de registro. Los correos incluían medidas detalladas de cada uno de nuestros rostros y cuerpos con notas en la letra de mamá sobre qué características necesitaban ser corregidas para lograr coincidencia perfecta. Vi mis propias medidas enlistadas allí, mi ancho de nariz y ángulo de oreja y forma de mandíbula, todos marcados como necesitando ajuste. Había fotos adjuntas mostrando cada uno de nuestros rostros desde múltiples ángulos, con líneas dibujadas en ellos, marcando dónde el doctor cortaría. Cristina preguntó si reconocía el nombre de la clínica, y le dije que sí. Lo había visto en papeles en casa cuando mamá estaba organizando el viaje. Inmediatamente tomó su teléfono y llamó a alguien sobre licencias médicas internacionales y alertas de seguridad de pacientes transfronterizos. Su voz urgente y profesional. Apretó mi mano mientras hablaba y dijo que acababa de ayudar a proteger a otros niños que podrían haber sido llevados allí, que la clínica sería señalada e investigada. Ahora, el peso de eso se sentía enorme, sabiendo que existían otras familias que podrían intentar lo mismo que nuestros padres intentaron. Cristina explicó que una audiencia judicial estaba programada para esta tarde para determinar custodia temporal y una abogada llamada Beatriz Santos había sido nombrada como nuestra tutora ad litem para representar lo que era mejor para nosotras. No entendí completamente qué significaba tutora ad litem, pero Cristina dijo que era alguien cuyo único trabajo era descubrir qué realmente necesitábamos y decirle al juez. Dijo que Beatriz probablemente vendría a hablar conmigo antes de la audiencia para obtener mi opinión. Me sentí abrumada por todas estas nuevas personas y sistemas y términos legales, pero al menos estaban preguntando qué necesitábamos en lugar de solo decidir por nosotras como nuestros padres siempre hicieron. Me quedé allí tratando de procesar todo cuando escuché un sonido débil a través de la ventilación cerca del techo, un susurro que sonaba como mi nombre. Contuve la respiración y escuché más fuerte, y lo escuché de nuevo, la voz de Carla dañada, pero definitivamente la suya, susurrando mi nombre a través del sistema de ventilación conectado. Susurré de vuelta y descubrimos que podíamos escucharnos a través de las rejillas de ventilación si hablábamos en voz baja. No podíamos tener una conversación real, pero empezamos a golpear patrones simples en la pared entre nuestras habitaciones. 3 golpes para estoy aquí, y 2 golpes para tengo miedo, y 4 golpes para te amo. Seguimos golpeando de un lado a otro, esta comunicación básica que se sentía como un salvavidas, probando que todavía estábamos conectadas aunque estuviéramos en habitaciones separadas por primera vez en 10 años. Una enfermera tocó y entró cargando una bolsa plástica con mi nombre. Sacó mi teléfono y me lo entregó, explicando que lo habían tomado de las cosas que papá estaba cargando cuando fue separado de nosotras en el aeropuerto. Lo encendí y vi 17 llamadas perdidas del número de mamá y 3 mensajes de voz. El más reciente era del teléfono de papá. Presioné reproducir y escuché su voz tensa y enojada, diciéndome que todo esto era mi culpa por ser ingrata y destrozar la familia cuando solo estaban tratando de hacernos especiales. Dijo que podríamos haber sido perfectas juntas, que podríamos haber sido algo increíble que nadie más en el mundo era, y yo lo arruiné causando una escena en el aeropuerto. La culpa golpeó mi estómago como un puñetazo, caliente y afilado, haciéndome sentir enferma, pero luego toqué la marca de inyección en mi cuello, todavía dolorida y ligeramente hinchada, y pensé en los planes quirúrgicos con la remoción de costillas y cambios en las cuerdas vocales. La culpa se enfrió rápido, transformándose en algo más claro y más duro. No estaban tratando de hacernos especiales, estaban tratando de hacernos iguales, y hay una enorme diferencia entre esas dos cosas. Cristina volvió unas horas después cargando un cuaderno espiral simple y un bolígrafo. Se sentó junto a mi cama y explicó que quería que escribiera lo que pasó con mis propias palabras, solo para mi propio registro, que nadie más tenía que ver a menos que yo quisiera. Dijo que podría ayudarme a procesar todo, y también estaría allí si alguna vez necesitara recordar detalles después. Tomé el cuaderno y empecé a escribir, comenzando con la mañana que nos dijeron sobre el viaje a México. Pero mientras escribía, noté que seguía usando nosotras y nuestro para todo, como si fuéramos una persona en lugar de 4. Nosotras sentimos miedo, nosotras no queríamos ir, nosotras tratamos de escondernos. Me detuve y miré fijamente las palabras, dándome cuenta de que había perdido el rastro de dónde terminaba yo y comenzaban mis hermanas. Cristina notó que estaba mirando y preguntó qué estaba mal. Le mostré la página y ella asintió lentamente. Luego sugirió que intentara reescribirlo usando yo y mi propio nombre. Se sentía extraño e incorrecto al principio, como si estuviera mintiendo al reclamar experiencias como solo mías, pero me obligué a hacerlo. Yo sentí miedo. Yo no quería ir. Yo traté de esconderme. Ver mi experiencia individual escrita separadamente por primera vez hizo que mi pecho se sintiera apretado, pero también de alguna manera más ligero. Esa noche, Cristina volvió luciendo preocupada, sosteniendo su teléfono. Me mostró un sitio web de noticias local que había publicado una breve historia sobre un incidente en el aeropuerto
que involucraba posible peligro infantil. El artículo no usó nuestros nombres ni dio muchos detalles, solo dijo que 4 menores fueron puestas bajo custodia protectora después de circunstancias preocupantes en el terminal internacional. Aunque nos mantuvieron anónimas, el miedo me atravesó, pensando que alguien podría descubrir que éramos nosotras. Nuestros vecinos sabían que se suponía que haríamos un viaje. Niños de nuestra antigua escuela podrían recordarnos. ¿Qué pasaría si la gente empezara a hablar y compartir la historia y eventualmente alguien la conectara con nuestra familia? Cristina debió ver el pánico en mi rostro porque se sentó y explicó muy claramente que los casos juveniles están sellados por ley. Nuestras identidades están protegidas y los medios no tienen permitido publicar información que pudiera identificarnos. Me prometió una y otra vez que estábamos seguras de exposición, pero el miedo todavía se quedó pesado en mi pecho como un peso que no podía cambiar. Cristina pasó las próximas varias horas al teléfono y podía escucharla a través de la puerta hablando con diferentes personas sobre colocaciones en hogares de acogida. La mayoría de los hogares no están equipados para tomar a 4 adolescentes todas a la vez. Algunos tenían espacio para 2, otros podían tomar 3, pero nadie tenía espacio para las 4 juntas. La posibilidad de ser separadas después de todo lo que habíamos pasado me hizo sentir físicamente enferma. Fuimos forzadas a ser idénticas por 10 años, y ahora que finalmente teníamos una oportunidad de ser personas separadas, podríamos realmente ser separadas de verdad. Quería ser mi propia persona, pero no quería perder completamente a mis hermanas. Cristina volvió a mi habitación más tarde y prometió que todavía estaba tratando de encontrar una colocación que pudiera mantenernos juntas, pero podía decir por su rostro que no se veía bien. A la mañana siguiente, García y su equipo ejecutaron la orden de registro en nuestra casa. Cristina me mostró fotos que le enviaron mientras pasaban por cada habitación, documentando todo. Encontraron las cerraduras en las puertas de nuestros dormitorios que solo abrían desde afuera, instaladas para que no pudiéramos salir de noche. Encontraron cámaras en cada habitación individual, incluyendo el baño, todas alimentando monitores en la habitación de nuestros padres para que pudieran vigilarnos constantemente. Encontraron los registros detallados de mamá que se remontaban a años, rastreando nuestras medidas de cabello hasta el milímetro, con notas sobre quién necesitaba cortar. Encontraron las vendas elásticas que usaba para vendar el pecho de Laura y los sostenes acolchados que hacía que el resto usáramos para coincidir. Encontraron el cuaderno con nuestros horarios de clase de cuando todavía estábamos en la escuela regular, el que mamá había enviado al doctor mexicano para que pudiera planificar el momento de la cirugía. García y su equipo tomaron fotos de todo y lo cargaron todo en bolsas de evidencia. Cristina dijo que la cantidad de documentación que encontraron realmente era útil para el caso, porque probaba que esto no era solo crianza rigurosa, era control planificado y sistemático. Mientras García estaba registrando la casa, otros investigadores fueron de puerta en puerta entrevistando a nuestros vecinos. Cristina recibió copias de sus declaraciones y me leyó algunas. Múltiples vecinos confirmaron que nunca nos vieron afuera separadamente, siempre como un grupo moviéndose junto. Un vecino dijo que siempre usábamos ropa a juego y caminábamos en línea como pequeños soldados. Otro mencionó que nunca jugábamos con otros niños en el vecindario. La declaración que me enojó más fue de la mujer que vivía 3 casas más adelante. Le dijo al investigador que pensaba que era lindo cómo estábamos coordinadas, como si fuéramos un set a juego o un equipo de nado sincronizado. Esa palabra lindo me hizo querer gritar. Nadie cuestionó si lindo realmente era control. Nadie se preguntó si 4 adolescentes moviéndose en perfecta unidad tal vez era una señal de que algo estaba mal. Solo pensaron que era encantador y diferente, y siguieron con su día. Beatriz Santos vino a conocerme en la tarde. Era una mujer probablemente en sus 50 con cabello gris recogido hacia atrás y ojos directos que me miraban como si realmente quisiera escuchar lo que tenía que decir. Se presentó como mi tutora ad litem y explicó que eso significaba que su trabajo era descubrir qué era realmente mejor para mí y mis hermanas, luego decirle al juez. Acercó una silla a mi cama y me hizo una pregunta que nadie más había hecho todavía. Quería saber qué realmente quería que pasara, no lo que pensaba que debía decir o lo que haría felices a los adultos. Pensé sobre ello por mucho tiempo antes de responder. Le dije que quería sentirme segura y quería que mis hermanas estuvieran seguras. No quería castigar a mis padres tanto como solo quería que pararan. Quería que entendieran que lo que hicieron estaba mal, pero no sabía si eso era posible. Beatriz escribió todo lo que dije sin juzgar o tratar de convencerme de sentir diferente. Dijo que mis sentimientos eran válidos, incluso si eran complicados, y estaba bien querer seguridad sin querer venganza. La audiencia de custodia de emergencia sucedió esa tarde en una pequeña sala de tribunal que se sentía más como una sala de conferencias. Solo el juez detrás de su escritorio, abogados en ambos lados, Cristina, Beatriz y mis padres con su abogado. No estaba obligada a estar allí, ya que era solo sobre custodia temporal, no el caso completo. Cristina lo grabó en su teléfono para que pudiera escuchar lo que pasó después si quería. El abogado de mis padres pasó la mayor parte de su tiempo argumentando que Servicios Sociales estaba persiguiendo a una familia por sus elecciones de educación en casa y valores tradicionales. Siguió diciendo cosas sobre libertad religiosa y derechos parentales, tratando de hacer esto sobre sistemas de creencias en lugar de lo que mis padres realmente nos hicieron. Afirmó que el incidente del aeropuerto
aeropuerto fue un malentendido, que habíamos tomado medicamento voluntariamente, y mis padres estaban siendo responsables al monitorearnos. Dijo que los procedimientos planificados en México eran elecciones cosméticas que muchas familias hacen, como frenos o tratamiento de acné. Escucharlo torcer todo me hizo sentir loca, como si estuviera describiendo una realidad completamente diferente a la que viví. El juez dejó que el abogado terminara, luego empezó a repasar la evidencia, miró las fotos de nuestras lesiones, las cicatrices del vendaje y quemaduras químicas y marcas de inyección. Leyó los correos sobre los planes quirúrgicos en voz alta, incluyendo las partes sobre remoción de costillas y alteración de cuerdas vocales. Escuchó el testimonio de Sabrina sobre los serios riesgos médicos que estábamos enfrentando, como algunos de los procedimientos planificados podrían haber causado daño permanente o incluso muerte. Cuando finalmente habló, su voz era firme y clara. Ordenó que fuéramos removidas de la custodia de nuestros padres temporalmente. Dijo que solo podían tener visitas supervisadas en instalaciones aprobadas, y programó una audiencia completa para 3 semanas después. Escuché la grabación en mi cama de hospital y sentí que podía respirar un poco más fácil, pero también me sentí culpable por el alivio, como si estar contenta de estar lejos de mis padres me hiciera una mala hija, aunque literalmente nos habían drogado y planeado alterar quirúrgicamente nuestros cuerpos sin consentimiento real. Cristina vino a mi habitación después de la audiencia, luciendo cansada pero determinada. Se sentó y explicó la situación de colocación honestamente. Había encontrado un hogar de acogida que podía tomar a 3 de nosotras juntas, pero no 4. Preguntó si una de nosotras estaría dispuesta a ir a un hogar de acogida separado para que las otras 3 pudieran permanecer juntas, ya que era la mejor opción disponible ahora. Me ofrecí inmediatamente, las palabras saliendo antes de siquiera pensar en ellas. Yo era la mayor. Yo era la que nos metió en esto al ser atrapada fingiendo dormir en lugar de permanecer inconsciente como mis hermanas. Yo debía ser la que sacrificara. Cristina me miró por un largo momento. Luego preguntó si estaba segura o si solo estaba haciendo lo que pensaba que debía hacer. Le dije que estaba segura, aunque no lo estaba completamente, porque alguien tenía que hacer la elección, y debía ser yo. Esa noche, Cristina me lleva a un hogar de acogida a unos 20 minutos, en un vecindario con árboles bordeando las calles y casas que todas se ven diferentes entre sí. Una pareja en sus 60 abre la puerta y se presenta, pero estoy tan cansada que apenas registro sus nombres. Me muestran una pequeña habitación en el segundo piso, con paredes azul claro y una ventana que da al patio trasero. La mujer abre el armario y me muestra 3 conjuntos diferentes de pijamas colgando allí, preguntando cuál quiero usar esta noche. Los miro por mucho tiempo porque nunca me habían preguntado que eligiera antes, y finalmente señalo el del medio con pequeñas flores. Ella sonríe y me deja sola para cambiarme, y noto que la puerta tiene una cerradura, pero solo funciona desde adentro. Nadie puede encerrarme. Me siento en la cama después de cambiarme, y la casa está tan silenciosa. Puedo escuchar el reloj haciendo tic-tac abajo. Sin mis hermanas respirando cerca, el silencio se siente enorme e incorrecto, como si faltara algo importante, pero también se siente más ligero de alguna manera, como si pudiera respirar más profundo sin igualar mi respiración a la de ellas. Me acuesto y subo la cobija, y por primera vez en años, me duermo sin escuchar los pasos de mamá en el pasillo, o verificar si mis hermanas todavía están allí. A la mañana siguiente, Cristina me recoge y me lleva a mi primera cita de terapia con un hombre llamado Eduardo Luna, quien tiene una oficina en un edificio en el centro. Tiene tal vez 40 años con una voz tranquila, y no intenta estrecharme la mano cuando entro, solo señala una silla cómoda y se sienta frente a mí. Explica que trabajaremos en metas muy pequeñas y realistas, cosas como pasar cada día y empezar a descubrir quién soy como persona separada. No promete que me arreglará o sanará o hará todo mejor. Solo dice que trabajaremos en afrontamiento y supervivencia. Eso se siente más honesto de lo que sería una falsa esperanza, y asiento para mostrar que entiendo. Me pregunta qué estoy sintiendo ahora, y le digo que no sé. Todo está demasiado mezclado para separarlo. Dice que está bien, y trabajaremos en eso también. Aprender a distinguir un sentimiento de otro. Más tarde en la sesión, Cristina se une a nosotros y discuten planes de reintegración escolar, hablando si debería volver a la escuela regular, o continuar educación en casa, o intentar clases en línea. Menciono que siempre quise intentar fútbol, pero no podía porque Laura odiaba los deportes, y si una de nosotras hacía algo, todas teníamos que hacerlo. Eduardo lo anota en su cuaderno y dice que podemos explorarlo, pero explica que el momento tal vez no sea el correcto todavía, mientras todo está tan inestable con fechas de tribunal y ajustes al hogar de acogida. Me siento decepcionada, pero entiendo lo que quiere decir. Hay demasiado caos ahora para agregar más cosas nuevas. Unos días después, Beatriz viene a visitarme al hogar de acogida y me pide que empiece a llevar un diario de recuerdos que son específicamente míos, no experiencias compartidas con mis hermanas. Quiere que documente cómo nuestras identidades individuales fueron suprimidas. Escribir momentos que me pertenecían solo a mí. Me siento con el cuaderno en blanco esa noche y trato de pensar en recuerdos que son solo míos. Pero todo está entrelazado con mis hermanas porque fuimos forzadas a hacer todo juntas. No puedo recordar la última vez que hice algo sola o tuve un pensamiento que fuera solo mío.
Escribo esto y le muestro a Beatriz la próxima vez que visita, y dice que esa lucha misma es evidencia de lo que nuestros padres nos hicieron. El hecho de que no pueda encontrar recuerdos individuales prueba cuán completamente borraron nuestros yo separados. Aproximadamente una semana después de empezar el diario, Cristina llama con noticias sobre la clínica mexicana. Me dice que recibieron palabra de que la clínica cerró o se mudó de ubicación, y la pista del doctor sin licencia se enfrió. Mi estómago se retuerce cuando dice esto porque significa que todavía está ahí afuera en algún lugar haciéndole esto a otros niños, y me siento culpable aunque sé que no es mi culpa. Beatriz me recuerda después que tengo 16 años, y detener criminales médicos internacionales no es mi responsabilidad, pero la culpa se queda pesada de todos modos. Sigo pensando en otras niñas que podrían terminar en esa mesa quirúrgica porque no lo atrapamos a tiempo. Una semana después de la audiencia de custodia, estoy desplazándome por las redes sociales en mi teléfono cuando recibo una solicitud de mensaje de una cuenta que no reconozco. La foto de perfil está en blanco, y el nombre de usuario son solo letras y números aleatorios. Lo abro, y el mensaje dice: todavía podemos arreglarte, todavía podemos hacerte perfecta, te amamos. Sé inmediatamente que es de mis padres violando la orden de no contacto, y mis manos empiezan a temblar tan mal que casi dejo caer el teléfono. Tomo una captura de pantalla del mensaje como Cristina me enseñó y se lo envío inmediatamente. Luego bloqueo la cuenta y borro la solicitud de mensaje. Cristina me devuelve la llamada dentro de una hora y me dice que lo está reenviando a García y al fiscal. 2 días después, Cristina llama de nuevo para decirme que García rastreó la cuenta de redes sociales falsa de vuelta a la computadora de trabajo de papá usando la dirección IP. Está presentando una moción por desacato al tribunal, ya que mis padres violaron la orden de no contacto. Cristina dice: esto prueba que tenía razón al reportarlo y que están sucediendo consecuencias, lo que ayuda a calmar el pánico que surgió cuando vi su mensaje por primera vez. La semana siguiente, tengo mi primera visita supervisada con mis hermanas en un centro de visita neutral, un edificio simple con salas de reuniones y cámaras por todas partes. Tan pronto como estamos en la misma habitación, empezamos a discutir sobre de quién es la culpa y quién debería haber hecho qué diferente. Laura dice que debería haberme quedado callada, y todavía estaríamos todas juntas, y le respondo bruscamente que juntas significaba drogadas y yendo a cirugía. Carla empieza a llorar y decir que solo quiere que todo vuelva a la normalidad, y Daniela grita que no hay normalidad a la que volver. La supervisora se sienta tranquila y nos deja trabajarlo en lugar de callarnos. Y eventualmente, estamos todas llorando y abrazándonos y admitiendo que tenemos miedo y estamos de luto, aunque también estamos más seguras. Nos aferramos unas a otras por mucho tiempo, y me doy cuenta de que esta es la primera vez que nos hemos tocado en semanas. La primera vez que estamos cerca sin ser forzadas a coincidir. Unos días después de esa visita, Cristina lleva a Daniela a una cita con un especialista ortopédico, quien examina su espalda y toma radiografías. El doctor confirma que la postura encorvada forzada dañó su columna de maneras que requerirán fisioterapia y podrían causar dolor crónico por el resto de su vida. Daniela se sienta en el auto después luciendo enojada y triste al mismo tiempo. Y no sé cómo ayudarla a aceptar que algunas de las cosas que nuestros padres hicieron no pueden deshacerse. Sigue preguntando por qué le harían esto, por qué no podían simplemente dejarla ser alta, y no tengo respuestas que tengan sentido. La semana siguiente, Carla ve a un doctor otorrinolaringólogo, quien mira su garganta y hace pruebas en su voz. Diagnostica nódulos vocales del entrenamiento de voz forzado y explica que necesitará meses de reposo vocal y terapia, e incluso así, su voz podría nunca sonar exactamente como sonaba antes. Carla llora en la sala de examen porque era increíble en el violín y cantando, y ahora su voz podría estar permanentemente dañada. Sostengo su mano mientras lamenta lo que nos fue quitado, y pienso en cómo nuestros padres nos robaron tantas cosas que nunca recuperaremos. 2 días después de la cita otorrinolaringológica de Carla, Cristina llama para decirme que Laura tuvo otra crisis en su hogar de acogida y la están moviendo a un programa psiquiátrico residencial donde puede recibir más ayuda. Pregunto si puedo visitarla, y Cristina dice: todavía no, pero puedo escribir cartas. Así que empiezo a escribirle a Laura cada día sobre cosas completamente normales, como el tiempo estar soleado o lluvioso, lo que comí en el desayuno, qué programa vi en la televisión. Le cuento sobre el gato de la familia de acogida que se sienta en mi regazo mientras hago tarea, y cómo el perro del vecino ladra a las ardillas cada mañana. Escribo sobre las pequeñas cosas porque quiero que sepa que hay un mundo normal aquí afuera esperándola cuando esté lista para volver. Nunca menciono a mamá o papá o las cirugías o nada de las cosas malas. Solo le doy detalles normales y aburridos que prueban que la vida puede ser simple y segura. Una semana después, Cristina viene al hogar de acogida y se sienta en la mesa de la cocina conmigo para explicar que el fiscal formalmente presentó cargos criminales contra nuestros padres por negligencia y peligro infantil. Me muestra el papeleo con todo el lenguaje legal oficial y me dice que el proceso judicial tomará meses, tal vez hasta 1 año para trabajar a través del sistema. Siento esta extraña mezcla de alivio de que algo realmente está sucediendo y agotamiento porque todavía no ha terminado, y culpa porque todavía son mis padres aunque nos lastimaron. Cristina debe verlo en mi rostro porque me dice que hable con Eduardo sobre ello. En mi próxima sesión de terapia, le cuento a Eduardo sobre los cargos y cómo me siento aliviada y agotada y culpable al mismo tiempo, y dice que es completamente normal,
Explica que tener sentimientos encontrados sobre personas que te lastimaron no significa que eres débil o confusa, solo significa que eres humana y la situación es complicada. Eso ayuda un poco, pero la culpa todavía se queda en mi estómago como una piedra. La semana siguiente, Beatriz viene al hogar de acogida y me dice que necesitamos empezar a prepararnos para la audiencia de custodia extendida, donde podría tener que testificar frente al juez. Nos sentamos en la sala y me hace preguntas de práctica como ¿por qué no se lo dijiste a nadie antes? Y ¿por qué simplemente no escapaste? Trato de responder con calma al principio, pero las preguntas me enojan tanto porque suenan como si me estuviera culpando. Mi voz se vuelve más alta y le digo que tenía miedo y estaba controlada y traté de escapar y nos encerraron. Beatriz asiente y dice, bien, esa ira es buena. Necesitas ser capaz de acceder a ella para protegerte en el estrado de testigos. Explica que el abogado de mis padres tratará de hacerme dudar de mí misma y confundirme, así que necesito practicar permanecer fuerte y clara incluso cuando esté molesta. Hacemos las preguntas de práctica una y otra vez hasta que puedo responderlas sin que mi voz tiemble demasiado. Unos días después, Cristina me reenvía un documento legal que el abogado de mis padres presentó al tribunal. Me siento en mi cama y lo leo, y las palabras me hacen sentir como si estuviera volviéndome loca. Su abogado argumenta que los derechos de educación en casa y la libertad religiosa protegen sus elecciones parentales. Está tratando de reformular todo lo que nos hicieron como decisiones educativas y espirituales privadas de una familia. La moción habla sobre autoridad parental y valores tradicionales y autonomía familiar, como si esas palabras de alguna manera hicieran el vendaje de pecho y la sedación forzada aceptables. Lo leo 3 veces y cada vez me siento más desconectada de la realidad porque están describiendo un mundo completamente diferente al que realmente viví. Es como si hubieran tomado todos los hechos y los retorcieran en algo irreconocible. Le muestro el documento a mi madre de acogida y le pregunto si soy yo la loca, si tal vez estoy recordando mal. Me abraza y dice, no, no estás loca. Y a veces las personas en el poder usan palabras elegantes para ocultar verdades feas. Ese fin de semana, estoy desempacando una bolsa donada de ropa en mi habitación, clasificando camisas y jeans que alguien dejó para mí. En el fondo de la bolsa, encuentro una fotografía vieja que debe haberse mezclado por accidente. La saco, y mis manos empiezan a temblar porque es de antes de que comenzara la coincidencia, de cuando tenía tal vez 4 o 5 años. La foto muestra 4 niñas pequeñas que realmente se ven como 4 personas diferentes. Una tiene cabello rizado, una tiene cabello liso, una es más alta, una es más pequeña. Usan camisas de colores diferentes y sonríen sonrisas diferentes. Miro fijamente mi rostro más joven en la foto y trato de recordar quién era esa niña, qué le gustaba, qué la hacía diferente de sus hermanas, pero los recuerdos están tan desvanecidos y enterrados bajo años de igualdad forzada que apenas puedo encontrarlos. Pongo la foto en el cajón de mi mesita de noche, porque mirarla duele demasiado, pero tampoco puedo tirarla. 3 semanas después, la audiencia de custodia extendida comienza en una fría mañana de febrero. Beatriz me recoge temprano y conducimos juntas al tribunal. Me recuerda que mire al juez cuando hable, no a mis padres, y que me tome mi tiempo respondiendo preguntas. La sala del tribunal es más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera y luces fluorescentes que zumban suavemente. Mis padres se sientan en una mesa con su abogado, y cuando entro, mamá empieza a llorar. Me obligo a desviar la mirada y concentrarme en el escritorio del juez. El alguacil me llama al estrado de testigos, y pongo mi mano sobre la Biblia y juro decir la verdad. Mi voz tiembla cuando empiezo a hablar, pero Beatriz tenía razón. Se vuelve más estable mientras continúo. Le cuento al juez sobre las cámaras de vigilancia en cada habitación, incluyendo el baño, sobre el vendaje de pecho que hizo que Laura se desmayara, sobre la sedación forzada la noche antes del aeropuerto. Describo los planes quirúrgicos y la clínica mexicana y los 20,000 euros que mis padres pagaron por adelantado. Miro el rostro del juez en lugar de a mis padres, y eso me ayuda a seguir hablando incluso cuando mi garganta se aprieta. Cuando termino mi testimonio, el abogado de mis padres se levanta para el contrainterrogatorio. Es un hombre mayor en traje gris, y me sonríe de una manera que debería parecer amable, pero se siente mala. Sugiere que tal vez manipulé a mis hermanas para tener miedo, que tal vez inventé los planes quirúrgicos para llamar la atención porque estaba celosa de su vínculo. Lo dice con esta voz suave, como si solo estuviera haciendo preguntas razonables. Siento la ira llamear caliente en mi pecho y recuerdo lo que Beatriz me enseñó sobre usar esa ira. Lo miro directamente y le doy detalles específicos. Le digo que el nombre de la clínica era Centro Demotífico en Tijuana. Le digo que la cantidad exacta era 20,000 euros pagados por transferencia bancaria en una fecha específica. Enumero los procedimientos exactos que fueron planeados: el lijado de huesos y la remoción de costillas y la alteración de cuerdas vocales. Veo su rostro cambiar mientras se da cuenta de que tengo mucha más información concreta de la que esperaba. Intenta algunas preguntas más, pero respondo cada una con hechos y fechas específicos, y eventualmente se sienta. Después de un receso, Sabrina Martínez sube al estrado como testigo experta. Usa ropa profesional y su voz es calmada y clínica mientras describe la evidencia médica. Explica las lesiones por vendaje en el pecho de Laura, las quemaduras químicas en todos nuestros cueros cabelludos del tinte de cabello, las marcas de inyección en nuestros cuellos de la sedación forzada. Usa términos médicos y muestra fotos en una pantalla, y habla sobre los serios riesgos de salud que estábamos enfrentando. Su testimonio es tan factual y científico que es más difícil para cualquiera descartar lo que pasó como solo crianza rigurosa o diferencias culturales. No se vuelve emocional o dramática,
Solo presenta la evidencia como la profesional médica que es. Luego García sube al estrado y describe la intervención del aeropuerto en claro orden cronológico. Habla de habernos notado inconscientes en el carrito de equipaje, sobre las preocupaciones de las agentes de la aerolínea, sobre encontrar las marcas de inyección, describe el registro de nuestra casa y encontrar las cerraduras y cámaras y registros. Presenta la cadena de evidencia, mostrando cómo todo se conecta. Su testimonio muestra cuántos sistemas fallaron en detectar esto antes, cuántas personas nos vieron y no cuestionaron por qué 4 adolescentes siempre se veían exactamente iguales. Habla sobre qué tan cerca estuvimos de estar en ese avión a México y qué habría pasado si esa agente de la aerolínea no hubiera notado que algo estaba mal. Cuando termina de testificar, el juez toma un breve receso para revisar toda la evidencia. Nos sentamos en el pasillo esperando y puedo escuchar a mis padres hablando con su abogado a través de la puerta. La voz de mamá está alta y enojada. Cuando volvemos, el juez se ve cansado. Lee de sus notas por unos minutos sobre la evidencia y la ley y cuáles son sus responsabilidades. Luego anuncia su decisión. Está extendiendo nuestra remoción de la custodia de nuestros padres por 1 año completo. Ordena evaluaciones psicológicas para mamá y papá antes de que se pueda reconsiderar cualquier custodia. Los limita a contacto supervisado solo en instalaciones aprobadas con monitores entrenados presentes. Siento esta ola de alivio lavarme tan fuerte que casi lloro. Pero mezclado con el alivio, está este extraño duelo que se queda pesado en mi pecho porque aunque nos lastimaron, todavía son mis padres. Parte de mí quería que lucharan por nosotras de manera diferente, admitieran que lo que hicieron estaba mal y prometieran cambiar, pero solo se sientan allí luciendo enojados y traicionados como si fuéramos nosotras quienes los lastimamos. Beatriz aprieta mi hombro y Cristina me sonríe desde el otro lado de la sala. El juez golpea su mazo y dice, la audiencia está levantada. Y así, se acabó por ahora. 2 semanas pasan antes de que Cristina llame con noticias que hacen que mis manos tiemblen. Encontró una familia de acogida dispuesta a tomarnos a las 4 juntas. Una pareja en sus 50 que ha acogido grupos de hermanas antes y tiene una casa con suficientes habitaciones para todas. Nos mudamos una mañana de sábado y la madre de acogida nos muestra a cada una nuestra propia habitación, lo que se siente extraño e incorrecto al principio, pero luego escucho la voz de Laura a través de la pared y los pasos de Carla arriba y Daniela tarareando en el baño y el mundo deja de sentirse tan inclinado. Esa noche, todas terminamos durmiendo en el piso de la sala de estar de todos modos, porque estar separadas en habitaciones separadas es demasiado rápido. Los padres de acogida no nos obligan a volver a nuestras habitaciones. Solo traen mantas extra y dicen, lo descubriremos a nuestro propio ritmo. Eduardo empieza a venir a la casa 2 veces por semana, para sesiones grupales, donde trabajamos en lo que él llama práctica de límites. El primer ejercicio es elegir bocadillos de la despensa y todas alcanzamos la misma caja de galletas antes de detenernos. Eduardo nos hace volver atrás y elegir cada una algo diferente, y me toma 10 minutos decidir entre papas fritas y galletas porque sigo mirando lo que mis hermanas están eligiendo. Practicamos elegir programas de televisión diferentes y asientos diferentes en la mesa y horarios diferentes para ducharnos. Suena tonto y simple, pero mi pecho se aprieta cada vez que hago una elección que no coincide con las de ellas. Carla elige jugo de uva, y yo elijo jugo de naranja, y Laura elige agua, y Daniela elige limonada. Y todas solo miramos nuestras bebidas diferentes como si hubiéramos hecho algo peligroso. El padre de acogida dice que es la cosa más valiente que ha visto en años. Me inscribo en una clínica de fútbol comunitario que se reúne los martes y jueves por la noche en el parque cerca de nuestra casa. La primera noche me presento con zapatos de fútbol prestados que no me quedan bien y pantalones cortos que son realmente míos, sin coincidir con nadie. El entrenador me hace hacer ejercicios básicos y soy terrible en eso, tropezando con la pelota y pateándola en direcciones equivocadas. Pero cuando corro por el campo persiguiéndola sin nadie igualando mis pasos o mi velocidad, algo en mi pecho se afloja como un nudo que se deshace. Soy lenta y torpe y mis pulmones arden, pero es mío. Este aprendizaje torpe me pertenece solo a mí. Después del entrenamiento, les envío un mensaje a mis hermanas sobre qué tan mala fui, y envían emojis riéndose de vuelta. Y eso también se siente bien, ser capaz de ser mala en algo sin arrastrarlas conmigo. El centro de visitas organiza una hora de música los miércoles por la tarde, y Carla trae su violín por primera vez en meses. Sus manos tiemblan cuando levanta el arco, y sus primeras notas son chirriantes y desafinadas. Ya no puede cantar junto porque su voz todavía está dañada y ronca, pero toca una canción simple de todos modos. Cuando termina, la supervisora aplaude y nos dice que así es como se ve realmente la sanación, no perfecta o borrada, sino avanzando de todos modos. Los ojos de Carla se llenan, pero está sonriendo, y me doy cuenta de que no la he visto realmente sonreír en años. Tenemos nuestra primera visita supervisada con nuestros padres la semana siguiente, en una habitación pequeña con cámaras y una supervisora sentada en la esquina. Mamá llora en el segundo en que nos ve, y la voz de papá se quiebra cuando dice nuestros nombres. Nos suplican que los perdonemos, y dicen que solo querían que fuéramos especiales y amadas. Mamá extiende su mano hacia la mía, pero me retiro, recordando lo que Eduardo nos enseñó sobre límites. Les digo que necesitamos que acepten responsabilidad por lo que hicieron antes de que podamos hablar sobre perdón. Laura dice que las cirugías nos habrían lastimado permanentemente. Daniela menciona su espalda que todavía duele cada mañana. Carla toca su garganta donde su voz solía ser fuerte. Los rostros de nuestros padres cambian como si no esperaran que nos mantuviéramos firmes o habláramos por nosotras mismas. Papá empieza a discutir, pero la supervisora lo interrumpe y dice, nuestro tiempo terminó.
Al salir, me siento culpable y aliviada y triste todo mezclado. 3 días después, Cristina llama con noticias sobre la clínica mexicana. Las autoridades marcaron la información en una base de datos federal y está comenzando una investigación, lo que significa que otras familias podrían ser protegidas de lo que casi nos pasó. Exhalo este miedo específico que he estado cargando sobre otras niñas, terminando en esa mesa quirúrgica, otras hermanas, siendo cortadas para coincidir. No arregla lo que nos pasó, pero significa algo que tal vez lo detuvimos de pasarle a alguien más. 4 meses después de la intervención del aeropuerto, estamos sentadas alrededor de la mesa del comedor de la familia de acogida, comiendo tacos que cada una hizo diferente. Daniela menciona que está pensando en cortarse el cabello más corto, tipo muy corto, tal vez incluso rapado a los lados. Carla dice que quiere dejar crecer el suyo más largo, más allá de sus hombros por primera vez desde que era pequeña. Laura quiere probar un color completamente diferente, tal vez rojo o morado, algo que no se parezca nada al resto de nosotras. Nos miramos unas a otras y empezamos a reír porque estamos eligiendo looks diferentes a propósito, reclamando nuestros propios rostros de vuelta, una decisión a la vez. La madre de acogida se ofrece a llevarnos al salón el sábado, y pasamos una hora mirando fotos en su teléfono de diferentes peinados, cada una de nosotras eligiendo algo totalmente separado. La audiencia de custodia final sucede en una fría mañana de noviembre. El juez revisa toda la evidencia de nuevo y escucha informes actualizados de Cristina y Eduardo y nuestros doctores. Otorga tutela a largo plazo al Estado con nuestra familia de acogida como colocación permanente. Ordena planes educativos individualizados para cada una de nosotras y atención médica y terapias separadas. Emite una orden judicial prohibiendo a nuestros padres cualquier decisión sobre modificación corporal o procedimientos médicos para nosotras. No es un final de cuento de hadas donde todo se arregla y todos están felices, pero es seguridad real con protección legal detrás, y eso importa más que perfecto. 5 meses después de que todo cambió, entro sola a la farmacia para comprar toallas sanitarias. No las escondo bajo otros artículos, ni finjo que las estoy comprando para alguien más. La cajera las registra como si fuera normal, porque es normal. Les envío un mensaje a mis hermanas con un meme tonto sobre cólicos menstruales en mi camino a casa, y responden en diferentes momentos con diferentes reacciones. Esa tarde en la oficina de Eduardo, admito que el camino por delante todavía es largo y difícil. Le cuento sobre las pesadillas donde me despierto pensando que todavía estoy en esa camioneta yendo al aeropuerto. Menciono cómo a veces todavía alcanzo las mismas cosas que mis hermanas eligen sin pensar. Pero también le cuento que nunca más seremos forzadas a cuerpos idénticos. Estamos aprendiendo a ser 4 personas separadas que eligen amarse. Y eso es más difícil y mejor y más real que cualquier cosa que tuvimos antes. Y ese es mi lado de la historia. La parte divertida es siempre escuchar el tuyo, porque notas cosas que yo no noté. Comparte tu opinión en los comentarios. Estaré leyendo.